Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Tenfoni, ¿cómo andás? Muy bien, Maite Sarasola, ¿tú? Muy bien también, y seguimos hablando de memoria. Hoy, en el primer bloque, vamos a hablar sobre la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. ¿Por qué? Bueno, porque manifestó su compromiso de avanzar en la búsqueda, en la obtención de verdad y justicia, esto en relación a los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, cuáles son los posibles caminos a seguir, cuáles son las herramientas que puede tener la Secretaría y también cómo afecta a nuestra democracia que se continúe escondiendo información. Todo esto lo vamos a hablar con la directora de la Secretaría, Alejandra Casablanca. Bien, hablando de memoria, CRISOL, la organización de expresas y presos políticos, está cumpliendo 25 años e ingresa por convenio con la UDELAR al archivo Sociedades en Movimiento. Sobre el presente de CRISOL y sobre el archivo conversaremos en el bloque 2. Y por otro lado, al final del programa vamos a cambiar de tema, qué es lo que está pasando en torno a estas polémicas que giran en relación al Instituto Nacional de Colonización. Esto lo vamos a estar conversando con el expresidente de esta institución, Andrés Berterrich. Todo esto hoy en La Letra Chica. Cada 20 de mayo en nuestro país es un día de conmemoración, recuerdo y un silencio de miles y miles marchando en reclamo de memoria, verdad y justicia. Recordamos el asesinato en Buenos Aires de Selman Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz, de William Whitelaw y Rosario Barredo, y la desaparición de Manuel Riverol, víctimas del terrorismo de Estado dentro del horror planificado en toda la región llamado Plan Cóndor. Uruguay necesita conocer la verdad. Necesita dar respuesta a cada familia de las 197 personas detenidas desaparecidas, que a 40 años de recuperada la democracia, siguen hoy reclamando saber dónde están, qué pasó con ellos. Desde la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente nos comprometemos a construir una política de Estado de memoria y a trabajar incansablemente para llevar adelante políticas que permitan avanzar para esclarecer el destino de cada uno y cada una de ellos. 30 años de marchas, 40 años de la recuperación democrática, 50 años del Plan Cóndor. El delito de desaparición forzada se sigue cometiendo hoy. Un pueblo con memoria es democracia para siempre. Es construcción de presente y futuro para asegurar el nunca más. Y les invitamos a que compartan con nosotros ventajas de hacer televisión en vivo. Vuestros mensajes por escrito al WhatsApp para compartir a pie de pantalla 092-374-089. Bien, el miércoles pasado se presentaron los avances y lineamientos previstos para el actual periodo, desarrollados esto por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Esta Secretaría, recordemos, dependiente de Presidencia de la República. Vamos a hacer entonces en este bloque un repaso de lo que son estos objetivos y también los desafíos relacionados con el compromiso con la memoria, con la verdad y con la justicia, y eso lo vamos a hacer de la mano de la directora de esta Secretaría, entonces, Alejandra Casablanca, a quien ya le damos las buenas noches. Hola, Casablanca, ¿cómo andas? Un gusto. Bueno, qué raro estar en tu casa. En mi casa, pero desde otro lugar. Así que gracias por la invitación. Ustedes saben que soy bastante reacia. Lo sabemos. A las entrevistas, pero bueno, no podía decir que sí a mi casa y a este programa que llevo en mi corazón desde el año 2020. Desde sus inicios. Sí. Gracias, Negro. Alejandra, prioridades de gobierno. Y lo decías el otro día, el miércoles en la conferencia de prensa, una de las 63, comillas, agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad de los detenidos desaparecidos, cierra comillas. ¿Por dónde, en líneas generales, después iremos profundizando, pero por dónde se piensa transitar para llegar a ese objetivo? Y específicamente, ¿qué competencias y posibilidades reales tiene la Secretaría que estás encabezando? Bueno, yo como no creo solo en posibilidades, pero es una cuestión personal. Cada vez que asumo algún tipo de responsabilidad, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar silenciosamente, intentando al menos buscar esa verdad que los familiares están esperando desde hace 50 años, ¿no? Yo decía, en ese momento
los 20 primeros años de democracia, los familiares no fueron recibidos por nuestros presidentes democráticos. Recién después de 20 años hay un comienzo como para tener en cuenta lo que significa la búsqueda. ¿Qué hace la Secretaría? Porque a veces no se sabe mucho. Bueno, la Secretaría tiene que intentar cumplir con este objetivo y en ese agotar todas las instancias, buscar archivos, intentar entrecruzar esos archivos para que los investigadores digan, bueno, esto puede llegar a dar un resultado, estar abierto a recibir cualquier tipo de información y denuncia. Ustedes recordarán, en el último gobierno del doctor Tabaré Vázquez se realizaron varias campañas en donde se hablaba de hacer incluso denuncias anónimas para poder buscar una verdad que aquellos que la tienen desde hace 50 años han dicho: no vamos a dar un solo mensaje que deje de convertir a un detenido desaparecido en una persona cuyos restos fueron encontrados en algún lugar. Nosotros hemos encontrado solo los restos de 8 uruguayos, pero no podemos estar 20 años excavando a ciegas o con muy poca información los batallones, ¿no? Porque si hacemos nada más que un dibujo de lo que es el batallón 14 y de lo que se ha podido excavar, no podemos como sociedad. 40 años de democracia ya constituida, todos los partidos en el gobierno, eso es muy importante, todos los partidos políticos. Creo que como sociedad nos debemos tener una verdad y darle respuesta a esas familias que están buscando a sus hijos, a sus padres, a sus compañeros. Y bueno, me parece que ese es el principio. Más allá de esta prioridad dentro de las 63 prioridades de gobierno, que esta es una, también hay un programa de gobierno que es muy claro en lo que se debe llevar adelante. Entonces no es solamente lo declarativo, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo, hablando con el presidente, le decía, si no me quedo en la producción periodística de la letra chica y a otra cosa, porque para no poder hacer, no tiene mucho sentido. Yo le agradezco al presidente la confianza. ¿Tuviste respaldo ahí entonces? Mucho respaldo. Le agradezco sobre todo la confianza frente a algunos lineamientos y algunas propuestas que llevé adelante en los 2 primeros meses silenciosamente para poder empezar a trabajar. Yo tuve más de 50 reuniones en estos 2 meses con integrantes, ni que hablar de gobierno, pero de la sociedad civil, en todos sus grupos, de la academia, de Montevideo y del interior, de la región, porque no nos olvidemos que un gran grupo de uruguayos y uruguayas detenidos desaparecieron en la República Argentina. Entonces hay que también poder vincular determinadas... Un país que ha avanzado muchísimo también en materia de... Bueno, sí, ojalá tuviéramos un 15% del avance... Que hoy en día se encuentra en una situación bastante compleja, ya hablaremos de eso también. Sí, estamos muy preocupados, ya supongo que hablaremos, se conoció hace 24 horas, lo único que le faltaba por hacer era reducir el presupuesto para el Banco Nacional de Datos Genéticos y ya lo anunció. Para Uruguay es de una preocupación altísima, porque recordemos que el ADN de los familiares de nuestros detenidos desaparecidos están en el Banco de Datos Genéticos de la República Argentina en Córdoba. Y bueno, era parte de las políticas que venía manifestando el presidente Milei en relación a estos temas, y ahora creo que fueron 24 o 48 horas que se anunció lo del banco.
Antes de seguirnos metiendo con esos temas y también con lo que fue presentado el pasado miércoles en torno a para conocer los lineamientos y los objetivos y cómo los van a llevar adelante, que tienen, ¿con qué estado de situación te encontraste? Matilde Rodríguez Larreta, tu antecesora, tuvo clarísimos obstáculos, ¿no?, para llevar adelante determinadas tareas. ¿Cómo estaba la Secretaría cuando entraste? Devastada. La estamos reconstruyendo. Creo que Matilde tuvo muchos obstáculos, sí. Además, un nombre que nadie puede cuestionar, con lo cual se jugaban muchas cosas y se encontró con obstáculos. Estoy convencida de eso. No voy a cargar las tintas sobre el trabajo que pudo o no pudo hacer Matilde. Sí sé que nosotros en estos 2 meses hemos intentado dar vuelta a esa secretaría con especificidades para algunos de los funcionarios. Yo suelo trabajar, ustedes lo saben, con los trabajadores que ya están en los equipos. Solamente solicité 2 pases en comisión y un contrato. El resto son todos trabajadores y trabajadoras que hace muchos años trabajan allí y creo que tenían muchas ganas de hacer cosas frente a lo que puede pensar el resto del mundo, que a veces carga las tintas sobre los funcionarios, ¿no? En este caso, funcionarios estatales. Pero bueno, hemos hecho algunos avances importantes a nivel de equipo, a nivel también de poder en breve reingresar a algunos de los archivos que quedaron por el camino allá por enero de 2020. Esa fue la última vez que se pudo ingresar a algún tipo de archivo. Y, entre otras cosas, dar respuesta a lo que el programa de gobierno del Frente Amplio indica en este sentido, ¿no? Hablando de archivos, y ahora que lo mencionas, ¿son 2 fundamentalmente los archivos? No, los archivos son muchos. ¿Pero en los que tienen más expectativas cifradas o bueno? No, queremos terminar 2, evidentemente, porque yo el otro día decía, ¿no? Me lo traje acá porque sabía que me ibas a preguntar eso, para no errarle. El archivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio del Interior, empezó a partir de un convenio que se firmó con la Universidad de la República, con la Secretaría de Presidencia, en este caso la nuestra, y el Ministerio del Interior. Dentro de Humanidades empezaron a trabajar en el 2014, o sea, se firma este acuerdo y se empieza a trabajar. Esto es muy importante porque se pensaba digitalizar todo lo relacionado con el Departamento 3, la entrega de documentos originales. El convenio se proponía digitalizar los expedientes de la Justicia Militar y del Supremo Tribunal Militar, que están depositados allí en la Dirección de Policía Técnica, en la parte de legajos y de secciones, y poder entregar esto. Hasta el año 2020 funcionó ese convenio que posibilitó digitalizar un 30% del archivo, por lo cual tenemos un 70% que implica meternos en documentos que, sin generar ningún tipo de expectativa, yo en eso quiero ser clara, mi militancia en materia de derechos humanos no me permitiría otra cosa que ser lo más cauta posible y no generar expectativas en familias que esperan denodadamente por información. Pero bueno, es verdad que allí hemos podido observar cajas que no han sido digitalizadas, que creo pueden servir para los equipos de investigadores. Ustedes recuerden que la búsqueda pasó allá por fines de 2019 de la Secretaría a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que depende del Parlamento. Allí está el equipo de búsqueda, también el IAF depende de la institución, y nosotros estamos para vehiculizar qué necesidades tienen en esa búsqueda. Bueno, nosotros lo haremos a nivel de archivos. El otro archivo, se habían digitalizado 122 rollos
en el Ministerio de Defensa, quedaban 168 en ese momento por digitalizar. Veremos ahora cuando podamos ingresar si están esos 168, en qué condiciones están, y intentar de alguna manera hacer que esos archivos sirvan, que no sean solamente letra muerta o no muerta, pero para historiadores, sino para la búsqueda, ¿no? Bueno, ¿qué es de eso lo que puede servir hoy para la búsqueda? Y para eso se necesita retomar los acuerdos con Humanidades, retomar los acuerdos con la FIC. ¿Cómo es el vínculo ahí entonces con la Universidad de la República? Esos acuerdos habían caído durante el gobierno anterior. Muy bueno. Yo le quiero agradecer muchísimo al decano de la Facultad de Humanidades, Pablo Martini, con quien ya tuve 3 reuniones, a los equipos que trabajaron desde 2013 en adelante, que también me brindaron toda la información para saber dónde estábamos parados, a la decana de la Facultad de Información y Comunicación, Gladys Hereta. Esperamos que ahora, el mes que viene, ya podamos firmar ese acuerdo. ¿Qué se va a hacer con comunicación? Bueno, ustedes saben que de la Facultad de Información y Comunicación también dependen los archivólogos y los digitadores, ¿no? Entonces vamos a trabajar por ese lado, y también, ¿por qué no?, con los estudiantes avanzados de información. A mí me interesa mucho ver qué es lo que podemos hacer para que la gente tome como suyo el tema, ¿no? Claro. ¿Cómo estamos comunicando? ¿Qué comunicamos? ¿Qué es lo que hacemos? Yo no sé cuánta gente sabe qué es lo que se hace con los archivos, cuánto está ya digitalizado o no. Por lo pronto yo pensaba que era mucho mayor en el caso del archivo del Ministerio del Interior lo que se había digitalizado, nada más que calculando por años, ¿no? En 7 años vos decís, bueno, es mucho igual, ¿no? Pero es abrumador entrar y ver eso en la cantidad de cajas que hay, pero bueno. Y en una entrevista, si no me equivoco, creo que fue para Brecha, creo, con Mariana Contreras, mencionabas también en relación a la UDELAR la posibilidad de hablar con otras facultades, como por ejemplo ingeniería. ¿Esos tantos es también sobre la mesa? Sí, yo creo que en realidad hay que hacer, después de entrar a estos archivos, con gente especializada, como son historiadores, antropólogos por Humanidades, archivólogos y gente relacionada con todo lo que es el mundo del archivo, por la FIC. Bueno, por suerte el silencio que mantienen aquellos que tienen la verdad no nos retrasa cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, ¿no? Yo ponía un ejemplo, un escáner de los que compraron en ese momento, en el 2013, valía $15.000. Y lo que hacía era escanear por fotografía. Bueno, un escáner hoy vale $1.500, y además digitaliza directamente en el tipo de formato que se necesita. Capaz que eso nos permite hacer las cosas un poco más rápido, que es lo que esperamos realmente, y que le puedan servir, obviamente, todo el trabajo que realice la Secretaría a aquellos que están investigando caso por caso, reitero, en el equipo de investigación de búsqueda en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hablando de archivos y volviendo a lo analógico ahora, ¿crees que hay cajas por algunos lugares? Sí. Que falta abrir, que no sabemos ni dónde están, sí, y que pueden tener información? Siempre sabiendo, entendiendo y compartiendo que hay que ser muy cauto con las expectativas y eso, pero ¿hay cajas en el país, en algún rincón ahí guardadas? Seguramente, que ayudarían mucho? La institución militar en todas sus armas es absolutamente vertical. No deja de documentar cada cosa que hace. Hoy no lo deja de documentar. No, en todo momento. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Si están... dicen, bueno, quizás se quemaron algunos, quizás desaparecieron otros. Yo creo que hay copia de todo. Personalmente lo creo. Más allá de que la otra copia estuviera en la casa, por ejemplo, de Castiglione, y cuando se descubrió ese archivo, más allá de que... ¿Pero que están? Yo creo que sí. Ojalá podamos tener información, reitero, y aprovecho para pedirlo. Información anónima igual,
Que en ese caso se comunican, por ejemplo, con la Secretaría. Con quien quieran. Brindarla. Pero brindar todo lo que nos pueda acercar a encontrar qué pasó con esos detenidos desaparecidos, dónde están, y darle una respuesta a madres y familiares. ¿Y qué expectativa tenés en relación a, porque el otro día tú hablabas, ¿no?, de destrabar cosas, de desatar nudos, en una carrera contra el tiempo donde hay mamás como María Belici que tiene 101 años? Quedan solo 4 mamás vivas, de todas las que conocimos nosotros en los últimos 30 años. Digo, lo miro más a Jorge porque soy más chica, pero nosotros que estamos en esto hace 30 años largos, quedan solo 4. Está Marieta Belici, que está por cumplir 101 años. Está Albita, que el año pasado, si ustedes recuerdan, fue la vocera en la conferencia de madres y familiares antes de la marcha, y luego su hija la llevó con ella a Europa porque tiene jóvenes 98. Está Milka, que creo que es la más joven, con 97. Y está Ramona en Soriano, en Dolores. Esas son nuestras 4 viejas vivas. Y sí, si uno pudiera dar respuesta al menos o esa tranquilidad, o igual Marieta decía, todos, yo ya no busco a Andrés solamente, los busco a todos, decía Marieta justamente el lunes pasado, ¿no? Expectativas todas, intentaremos de todas las formas posibles, ¿no? Yo pensaba en la iglesia, por ejemplo, que en su momento hizo una campaña interesante para unos 10 años. Ya con Sturla dentro de todo lo que fueron sí, estas reuniones bueno, pedida la reunión se iba a dar justo cuando fallece el Papa Francisco, él viaja, pero estamos por tener una reunión en breve con él también. Y ya que hablabas recién, Alejandra, de mencionabas todo tu camino periodístico que estuvo, se podría decir como primer punto de interés siempre, esto, ¿no? Los derechos humanos, el pasado reciente y la búsqueda de detenidos desaparecidos, el camino de familiares, etcétera. Creo que ha sido siempre tu tema 1 en el oficio periodístico, por lo cual sabés muchísimo del tema, tenés mucha información acumulada, mucho sentir acumulado, y hablas de que tuvieron en el equipo 50 reuniones en estos primeros 2 meses. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te quedás de nuevo? ¿Qué te aportan esas 50 reuniones para hacer no sé si una fotografía o varias, una película, un cortometraje del hoy? ¿Qué te aportó? ¿Qué novedad? Mucho siempre te aporta. Quien ha puesto el cuerpo a lo largo de los últimos 25 años, o diría 40, desde la recuperación democrática, y podría decir antes, con los grupos en el exterior, ha sido la sociedad civil. Entonces, por supuesto que es todo para aprender, absolutamente todo. Nosotros aprendemos todos los días de lo que es la forma de pararse en el mundo sin ningún tipo de revanchismo, sin ningún tipo de violencia, ¿no? En este mundo absolutamente crispado que vuelve a poner el tema del negacionismo arriba de la mesa, en nuestro país también, que vuelve a traer una teoría perimida como la de los 2 demonios otra vez arriba de la mesa, que cualquiera de nosotros pensaba que por ahí no. Sin embargo está. Con voceros importantes como expresidentes. Exacto. Pero de la sociedad civil yo aprendo todo. Por supuesto que me han elevado de los diferentes grupos cuáles eran los fundamentos o en qué puntos ellos pensaban que la Secretaría podía llegar a colaborar, empezando por Madres y Familiares o Crisol, pero siguiendo por todos los grupos, ¿no? Hijos, Jacarandá, grupo al que pertenezco, Memorias en Libertad, lo que hacen en cada uno de los departamentos, el trabajo que ha hecho Canelones en las últimas 2 gestiones al menos, es la única intendencia que tiene una dirección de derechos humanos y que ha trabajado tan fuerte, ¿no? En relación al tema, y bueno, y lo que se hace en cada uno de los departamentos que a veces nosotros desconocemos, o que nos enteramos de alguna cosita en mayo. Tenemos una visión también muy capitalina respecto a estos temas, por ejemplo, de mirar mucho Montevideo, Canelones. ¿Cuánto sabés vos de la memoria reciente de Bella Unión, por ejemplo? Ni idea.
Bueno, yo sabía bastante poco y eso que estaba en el tema. O de Paysandú, o de 33, o de Soriano. Lo único que, hablan por primera persona, lo único que he tenido siempre con respecto al tema es un desconocimiento profundo del interior, digo, pero es esa sensación de que debe haber sido siempre un dolor más intenso y diferente para ciudades y pueblos chicos donde todos se conocían tanto, haber vivido esos horrores con... de repente entre gente tan cercana y conocida, ¿no? Que de repente Montevideo es horrible igual, ya sabemos, bueno, me entienden de lo que estoy hablando, ¿no? Esa cuestión de que el que vive a la vuelta y el amigo de toda la vida de la familia, de repente fue el torturador del hijo de fulano. Por eso yo hablaba el miércoles de que, si bien el Frente Amplio había dado pasos de avances desde el primer gobierno, podría decir también desde el gobierno del doctor Jorge Valle, a partir de lo que fue la Comisión para la Paz, al menos de esa formación, de recibir por primera vez un presidente democrático a madres y familiares, de lo que fue el caso Hellman y encontrar a Macarena en ese momento, a pesar de esos avances, nunca se generó una política de Estado de memoria. Por eso decía lo de Argentina y aprender mucho, ¿no? ¿Se puede? Yo creo que sí, que en esta gestión hay que generar esa política de Estado de memoria, que no se crea si no va de la mano de la educación y la cultura. Es la única forma de crearlo. Una pedagogía de la memoria, te diría, si querés, ¿no? ¿Y cómo se llevaría adelante eso? Bueno, por empezar trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura. Yo estuve reunida con Gabriel Quirici. Vamos a tener un móvil con ella, les voy a director de Educación. Educación. Pronto, ya te debe estar escuchando incluso, pero dale, sí. Director de Educación, hay mucha cosa para hacer. Estuvimos además en un conversatorio muy bueno hace el 22, creo que fue, en mayo, mes de la memoria, para poder, yo decía, trabajar en algunos lineamientos, ¿no? Porque es como, si uno piensa en que nosotros, a 40 años de democracia ininterrumpida, no podemos promover la construcción de una ciudadanía democrática, respetuosa de los derechos humanos, a través de acciones de formación, de capacitación, de actualización docente, por ejemplo, en materia de historia reciente, de acuerdo a las normativas incluso, ¿no? Y que pudieran actualizarse, es que no tiene mucho sentido, porque si no nos quedamos solo con lo que se realiza en mayo, como si el tema solamente fuera mayo. Entonces, yo creo que hay que incorporar una mirada integradora, ¿no? de lo que es el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de Estado y darle un marco pedagógico, ¿no? Eso de la pedagogía de la memoria. Y para eso tienen que estar y aprender, yo lo decía el otro día, nosotros tenemos que aprender de los docentes, no los docentes de nosotros. ¿Vamos para ahí, Maite, para hablar de educación? Sí, estamos ya en contacto con Sofía Adri, que se encuentra justamente con Gabriel Quirici, el director nacional de Educación, y recordemos también historiador. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver si estamos en contacto. Compañeros, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, Sofía. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenida, Estamos abrazo. con Gabriel Quirici, director nacional de Educación, aquí frente al mural de las muchachas de Abril, porque vamos a estar hablando con él, que además de ser director nacional de Educación, es profesor de historia, y por eso mismo, y porque últimamente, aquí en el marco del Mes de la Memoria, han proliferado discursos negacionistas en cuanto a la memoria reciente, en cuanto a los detenidos desaparecidos. Así que bueno, Gabriel, muchas gracias por hablar con nosotros. Contanos un poco sobre este fenómeno del negacionismo, particularmente en Uruguay, cómo ha ido evolucionando y cómo se encuentra en este sentido ahora. Bueno, buenas noches, un gusto, saludos también a todo el equipo y a los televidentes. Creo que es un tema interesante de conversar, esta cuestión de quienes por diferentes razones
no quieren que se converse, se hable del pasado, y a veces lo hacen desde una postura, bueno, a nivel regional, un tanto fanática, ¿no? Como así que de esto no se puede hablar, o planteando que hay mentiras, desde una postura justamente que lo que no hace es tratar de conocer la verdad, sino negar la conversación, ¿no? Y eso tiene que ver, creo yo, con una postura con respecto al conocimiento, a la democratización de la cultura, que es la postura autoritaria, ¿no? El negacionismo supone que hay una verdad última donde no habría que explorar lo que pasó, o por tanto lo que pasó fue algo propio de una guerra justificada, o las violencias están exageradas, o fue válido combatir al comunismo. Hubo todo un planteo a nivel regional, por ejemplo, donde casos conocidos como blogueros internacionales promovieron desde Brasil, Miami, bueno, también en la región, ¿no? Con apoyo de organizaciones a veces de corte, llamémosle filosófico, ¿no? La idea de que hablar de los detenidos desaparecidos era como la nueva forma del comunismo, hablar de, bueno, esa versión de la ideología de género también era como un peligro, una nueva batalla cultural, todos unos conceptos que lo que han hecho en realidad es generar ruido y poca claridad para la difusión de la historia, para la educación, para la formación. Entonces, bueno, nosotros creo que tanto en las clases, bueno, como ahora en el rol que nos toca de Director Nacional de Educación, lo que hay que promover es la profundización de la enseñanza con criterios históricos, con pedagogía laica que supone la posibilidad de conocer diferentes miradas y sustentarlas en las investigaciones, en los trabajos de los colectivos, de la memoria, de los protagonistas y también de lo que la ciencia nos da, porque pongamos un ejemplo muy cortito, ¿no? Pero cuando se decía que no habían existido casos de desapariciones de niños en Uruguay, no hace tanto, hasta comienzos de este siglo XXI, bueno, las muestras de ADN, los rastros, las investigaciones de periodistas, de colectivos sociales, de activistas, del poeta Hellman, ¿no? Lograron recuperar a Macarena. Entonces, la posibilidad de trabajar estos temas es muy importante de cara a una convivencia democrática más sana. Y yo insisto que esto no es un tema partidario, ¿no? Porque nosotros, desde la ley de Jorge Valle, cuando se creó la Comisión para la Paz, se estableció como un mandato para la sociedad educar en los temas de historia reciente, del pasado reciente. No es un tema donde no se pueda saber lo que pasó. Al revés, se sigue investigando, se sigue sabiendo, y es muy sano para una sociedad que las y los jóvenes conozcan por qué una democracia entró en crisis, qué elementos de aquella convivencia económicos, sociales, políticos llevaron a eso, y no negarlo como que no pasó, que lo que pasó está, sino la forma de conocerlo es una forma de hacer más democracia, no sé, más educación en derechos humanos es más democracia. Ahí está, bueno, sí, esto que mencionás, ¿no? Desde tu nuevo rol como Director Nacional de Educación, ¿qué medidas concretas o qué líneas concretas van a estar tratando para tratar este tema justamente? Bueno, nosotros recientemente en la Semana de la Marcha, en este mes de la memoria, desde el programa de Educación en Derechos Humanos del área de innovación educativa, organizamos un conversatorio en la Biblioteca Nacional donde participaron, bueno, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría del Pasado Reciente, SERPAG, participaron diferentes organizaciones, fue muy interesante porque conversar de estos temas, un poco volviendo al anterior, ¿no? Conversar en el sentido de aportar información, de dialogar y no tener una mirada única. La democracia nos habilita la pluralidad compartida con base científica y humanista. Entonces, esa es una clave muy importante para tratar de desplegar, por ejemplo, en este conversatorio, surgió muy fuerte la idea de promover alguna suerte de espacio de encuentro y de reflexión en homenaje y en... Esto suena raro en un estado laico, pero lo digo para comprenderlo en sentido filosófico. Por ejemplo, bajo el paraguas de Luis Pérez Aguirre, ¿no? Es decir, generar, bueno, una de las que compartió con nosotros allá en Serpag, leyó una cita espectacular de Luis Pérez Aguirre sobre cómo educar en estos temas, que educar no es simplemente generar una visión de buenos y malos, educar es tratar de recuperar la capacidad, lo decía así literal, ¿no?, de hacer vulnerables al amor a las personas ante estos temas, porque estos temas
no son temas de contar ganadores y perdedores, son temas de entender la convivencia. Entonces, bueno, una perspectiva podría ser esa, ¿no? Impulsar una cátedra Luis Pérez Aguirre abierta, plural, diversa, porque además eso permitiría que diferentes colectivos, como acá tenemos un mural de Crisol, ¿no? Vinculado a todas las personas que sufrieron la prisión, la violencia del terrorismo de Estado. Pero también tenemos colectivos religiosos, colectivos sindicales, colectivos de los barrios, ¿no? Donde además de la educación oficial, es importante que esto se converse, y hay que conversarlo, también lo planteaba una compañera, ¿no? Teniendo en cuenta que los derechos humanos no son una bandera político-partidaria. Esto que pasó con Nacional hace muy poquito, ¿no? Que ha ocurrido muchas veces. No, los derechos humanos son una perspectiva de construcción democrática. Entonces también trabajar con los equipos de fútbol, trabajar con las y los docentes, impulsándolo a que esto sea parte de la currícula a nivel transversal, ¿no? Y garantizando, yo esto lo quiero decir muy enfáticamente, ¿no? Que esto es parte de la laicidad, no va en contra de la laicidad. La laicidad en Uruguay, que ha sido una construcción de larga data, ¿no? Viene desde Varela, pero tiene figuras emblemáticas y como Reina Reyes, por ejemplo, ¿no? Lo que plantea justamente es que el ámbito de la escuela, del liceo, de la UTU, es el lugar en donde las y los jóvenes pueden conocer aquello que quizás hoy en día, por ejemplo, las redes sociales nos generan esas burbujas de conocimiento, ¿no? Conocimiento a veces, ¿no? Pero es decir, el algoritmo te tira o lo que más te genera rechazo o lo que te da un confort en tu saber. Entonces, de repente, chiquilines que están en ciertos ámbitos de esto, del pasado reciente, tienen algunas miradas. El rol de la escuela, del liceo, de la universidad. Nosotros nos pasó en los 50 años de golpe en la FIC, que trabajábamos el tema en primer año y muchos nos decían, es la primera vez que lo vemos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de acceder a esa información, de conocer, de dialogar y de generar una convivencia democrática, creemos que además es la mejor forma de que se logre de verdad cumplir con saber dónde están. Porque hay un elemento acá que, esto da para muchas conversaciones y seguro que en el programa lo han visto, ¿no? Pero las condiciones sociales, culturales del país para que se abran las puertas de la verdad, también requieren que se deje de ver como un tema de tribuna, ¿no? No es un tema de blanco o negro, son los derechos humanos de todas y de todos. Y eso también traerlo para el presente, porque ser conscientes de lo que pasó como algo negativo en el pasado y analizarlo, también nos tiene que habilitar a pensar cuándo y cómo se siguen violando los derechos humanos hoy en Uruguay. Y yo lo mencionaba al pasar, pero una compañera de Serpaj lo decía el otro día. Este tema lo tenemos que trabajar al mismo tiempo que trabajamos la sensibilización sobre el problema carcelario. En Uruguay tenemos más de 15.000, ya estamos en 16.000 jóvenes, varones, pobres en su mayoría, y ahora mucho más mujeres por todos estos cambios que hubo en la LUC, que sufren una destrucción de su dignidad por factores que tienen que ver con el mundo del delito. Entonces, tenemos que sensibilizarnos para trabajar esto, porque también lo digo con mucho cuidado y con la experiencia del aula, ¿no? Nosotros en la clase tenemos también muchas y muchos chiquilines que tienen cercanía en su familia con el entorno del mundo carcelario. Entonces, no puede ser que la sociedad normalice que se violaron y siguen impunes los derechos humanos y que se siguen violando. Entonces, creo que hay una parte como de sustantiva construcción democrática en trabajar esto y de avisarle a las y los negacionistas que están equivocados doblemente. Primero porque no tienen razón verídica ni historiográfica ni científica, pero además no tienen razón en el tema de qué miedo tienen de saber la verdad. Al revés, se puede conversar, incluso, yo siempre digo lo mismo, la historia permite hasta comprender las peores acciones de algunos colectivos por motivos de miedo, guerra fría cultural. Se puede saber por qué pasó, pero es importante de cara al futuro dialogar y, generar un ámbito de concordia nacional, pero con verdad y con educación. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Allí teníamos la palabra de Gabriel Quirichi, director nacional de educación y también profesor de historia. Y nos estaba contando en calidad de profesor de historia sobre la proliferación de estos discursos negacionistas que han ido apareciendo. Muchas gracias, compañeros. Volvemos a estudios. Gracias a vos, Alejandra. Dijo mucha cosa, Quirichi, sobre esto, lo que quieras comentar. Bueno, estuvimos trabajando en ese conversatorio. Lo que dijo Madelón de Serpaj era impresionante, además. ¿Ustedes sabían que el único país de Latinoamérica que no tiene una cátedra Luis Pérez Aguirre es Uruguay? Yo no lo sabía tampoco y celebro que Gabriel haya planteado el hecho de, generar una cátedra de Derechos Humanos en nuestra Universidad de la República o en donde fuere, bajo la premisa de Perico
y de lo que ha significado no solo para nuestro país, sino al punto que el resto de los países latinoamericanos las tienen en sus universidades públicas. Nos enteramos ahí, yo al menos. Bueno, Gabriel habló mucho de lo que es la base de la construcción de una política de Estado de memoria. La política de Estado de memoria no tiene ojos en la nuca. Lo que hace es construir presente y futuro, porque lo que asegura es el nunca más y la no reiteración de la aberración, de la violación de los derechos humanos. Eso es lo que hace cualquier política de Estado de memoria. Yo pensaba en esto de Argentina, Sí. ¿no? Y pensaba el 24 de marzo pasado. No importa los no y los discursos negacionistas. Desde un pueblito de Salta al norte hasta Tierra del Fuego, o de los 2 millones de personas que caminamos, yo tuve el privilegio de estar ahí, en ese día, que es el Día de la Memoria, un feriado nacional para que la gente se encuentre y respalde una política de memoria, le están diciendo al gobierno que sea, no vamos a retroceder en este tema. Y así se construye memoria. ¿Y qué rol juega esta memoria en la protección de la democracia, en el entendido también de que el domingo pasado recibíamos a 4 hijos de detenidos desaparecidos en Argentina, integrantes y Maravilloso, vi la entrevista y después vi gracias. el video, la película. La película es buenísima. Ayer no la podía ver, así que pedí el video para Tiempos que me lo mandara. circulares. Tiempos circulares, esos integrantes y fundadores de hijos, y hablando sobre la cuestión del negacionismo, algo que me pareció muy interesante que dijeron, fue que, ojo, que no solo hay negacionismo, hay una reivindicación del uso del Estado para determinados fines, hay una reivindicación del terrorismo de Estado. El problema es que la palabra terrorismo de Estado o el concepto terrorismo de Estado se bastardea mucho y se utiliza poco en lo que significa, ¿no? O sea, cuando uno habla de la teoría de los 2 demonios, cuando uno empieza a escuchar nuevos teóricos de la derecha que señalan determinadas situaciones que vos decís, pero ¿cómo podemos estar discutiendo esto de nuevo? Y cuando uno ve cómo se responde algunas situaciones que se generan, por suerte no en nuestro país, más allá de los discursos de odio, voy a poner algo tan simple como cualquiera de nosotros mirando lo que pasa los miércoles cuando caminan los jubilados en Argentina. Bueno, nosotros tenemos que aprender a decir otra vez esto no. No. Nuestra sociedad está profundamente preparada para tener 1000 problemas que vendrán además y que serán distintos, ¿no? Yo pensaba dentro de 5 años, ¿de qué trabajaremos nosotros en este mundo que se reconvierte? ¿Cómo será el periodismo? ¿Cómo será? ¿No? Ahora, pensar que se puede justificar el terrorismo de Estado es retroceder prácticamente a 50 años para atrás, 60 años para atrás. Y no se puede dar eso, ¿no? Pero bueno, yo les quería contar también otras cosas que tienen que ver con la Secretaría, porque nosotros también somos como un catalizador. Hubo cosas que se reiteraban en los pedidos con la sociedad civil, y la verdad que yo le quiero agradecer a los ministros y ministras, a la gente de los entes, el tener absolutamente abierta la puerta para poder centralizar conmigo en la Secretaría las necesidades que se tengan y que han recibido o no, que la gente... Voy a poner 2 ejemplos para que la gente lo entienda. 2 años no se pudo, durante 2 años no se pudo seguir con las excavaciones en el batallón 13 por un cable de alta tensión caído de UTE. Es imposible eso, ¿no? Vamos a pensar con sentido común. Para eso, ¿qué se necesita? Ahí no se necesita que se pidan favores, ¿no? Que tenga que salir madres y familiares a ver si conoce a alguien. No, se necesita que el Estado se haga cargo, levante el cable y haga lo que le corresponde, y UTE de inmediato, por una orden, lo haga. Podría poner ese ejemplo, podría poner otros.
que agradezco profundamente a la ministra del Transporte y Obras Públicas también, y si se necesitan más retroexcavadoras, y si se necesitan determinar, bueno, este gobierno ha sido meridianamente claro en cuanto a su definición de lo que implica extremar hacer todas las medidas necesarias para poder dar respuesta al tema de detenidos desaparecidos. Y además ha dado lineamientos en su programa de gobierno muy claros que responden no solo a la búsqueda, que es lo principal, sino a otros, ¿no? Revisar las leyes reparatorias. Ustedes van a estar con Crisol ahora. Sí. De las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. Esto incluye situaciones que no fueron contempladas o que no fueron reparadas debidamente. Ese es otro de los puntos. Continuar, como yo les decía, con el intercambio internacional de información. Eso es central para nosotros. Sí, pero aparte funcionó el Plan Cóndor, convengamos que es muy necesario. 50 años del Plan Cóndor, bueno. ¿Habrá algo en las comisarías, por ejemplo, de la zona cercana al río? Cuando secuestraban a gente en esos lugares, ¿no habrá que también investigar determinadas cosas? Desarrollar una política nacional de memoria que de alguna manera reciba y colabore con las iniciativas de la sociedad civil. Levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento y posibilitar un mayor acceso a las fuentes de inteligencia militar. En eso estamos trabajando. ¿Cómo se hace para llegar a eso? Bueno, la primera traba burocrática es no salir al cacareo diciendo nosotros hacemos una ley que va a permitir abrir todos los archivos y resulta que los únicos archivos que se abrieron fueron los de las víctimas, firmados esos papeles bajo tortura, ¿no? Ahora, ¿dónde están los de los tribunales militares? ¿Dónde están los archivos? Bueno, la verdad es que el ministro García, que tenía la posibilidad de hacerlo, cuando dijo nosotros vamos a abrir a toda la verdad, no lo abrió. No solo no lo abrió, sino que no se hizo nada en los 5 años. En su ministerio todavía hay solo en ese archivo hay 168 rollos por digitalizar. 5 años sin digitalizar nada. No sé, creo que hay mucha cosa por hacer. Garantizar por parte del Estado la fluidez de la tramitación judicial de los casos donde se juzguen delitos de lesa humanidad. Vaya que está llevando adelante un trabajo brutal el fiscal especializado de delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciavale, ¿no? Bueno, ¿en qué podemos colaborar? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita determinada información, hay que traerla de algún lado. Disponer el pasaje a tribunales de honor de militares condenados por crímenes de lesa humanidad. De esto hablaba la ministra Lasso ese miércoles, cuando decía que esto está dispuesto en el artículo 25 de la Constitución, además, nadie está inventando nada loco ni nada, ¿no? Raro. Simplemente hay que establecer los mecanismos para que no continúen, por ejemplo, con el cobro de las jubilaciones, los condenados como los prófugos de la justicia. Yo tengo acá, se las iba a dejar por si en algún momento hacen algún trabajo sobre este. Este es el listado de los militares procesados o condenados, ¿no? 117, creo que ahora condenaron la semana pasada a alguien más. Hasta hace 10 días eran 117, hay 40 que están prófugos. ¿Qué es lo que se hace? Y bueno, siguen cobrando su jubilación esos prófugos. Se hace lo mismo que con cualquier delincuente, no porque sea militar. Interpol tiene la orden y este señor que tiene que dar su fe de vida cada 6 meses en una embajada o en un consulado uruguayo, bueno, en el momento que vas a cobrar, no es tan difícil hacer una llamada a Interpol y decir acá hay un prófugo de la justicia uruguaya. Alejandra, gracias y éxitos.
que será el éxito de toda la sociedad uruguaya. Por supuesto que de todos los familiares, de todas las personas, de todas las víctimas y familiares de víctimas, pero como sabemos, de toda la sociedad uruguaya. Yo creo que esto es un tema central, eso que decís vos, Jorge. Me parece que ahí está la clave. Bueno, y basta mirar desde el dron la marcha, ¿no? Para darse cuenta. No, pero ahí está la clave. En sentir que el terrorismo de Estado nos atravesó a todos. No importa en qué grado. No importa en qué grado. No importa que si tu familia sufrió porque, no sé, tus padres fueron presos o no, porque te fuiste al exilio, porque tenés familiares asesinados o desaparecidos. A toda la sociedad uruguaya atravesó. Y nos merecemos una sociedad más sana. No, estamos hablando del bicentenario. ¿Qué estamos haciendo en este bicentenario para que nuestra identidad como orientales nos haga construir una sociedad más sana? Que no siga todos los días cometiendo el delito de la desaparición forzada. Delito que cometemos todos los días. Alejandra Casablanca es la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y nos ha acompañado en este arranque de La Letra Chica. Gracias, Negra. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Quédense en el próximo bloque. Vamos a estar entonces recibiendo a Crisol, porque además, en el marco de sus 25 años, están ingresando al Archivo Sociedades en Movimiento de la Universidad de la República, que es, bueno, en un ratito les contamos, ya venimos.